també a la societat. Heu vist que hi ha moltes empreses, sobretot aquí al 22 que han decidit fer mascaretes, fer respiradors. Diguem-ne que en aquests moments tots ens hem adonat que hi ha moltes coses que tots podem fer també per aportar quelcom més a la societat i que tinguem una societat molt més sostenible. Per tant, aquestes accions ja comencen a ser una mica urgents. I a nivell d'empreses i institucions creiem que la tendència ha de ser de treballar conjuntament, trobar la forma de que organismes públics i privats puguin posar recursos per caminar tots junts cap a aquesta direcció. És des d'aquí que el 22 va crear a través de 3 comissions, la Comissió d'Empresa i Medi Ambient, que és avui la que ens presenta la sostenibilitat ambiental, la Comissió d'Innovació, que el dia 18 de juny ens parlarà sobre la sostenibilitat econòmica, i la Comissió de la Responsabilitat Social Corporativa, que el 16 de juliol ens parlarà de sostenibilitat social. En aquest cicle volem donar-li la importància que es mereix el tema de la sostenibilitat. La sessió us començaré jo introduint-vos una mica el que és el 22 Network per aquells que no ho coneixen. Després donaré directament a la Teresa, que ja farà la introducció dels ponents. I per últim, podeu participar en tot moment posant preguntes en el xat o activant, com que tampoc som molta gent, podeu activar la càmera i fer la pregunta directament. Llegirem la pregunta i sobretot si l'adreceu a algun dels 3 ponents que tenim, poseu el nom del ponent perquè sapiguem cada pregunta a qui va dirigida. Pels que no coneixeu el 22 Network, és una institució, en aquests moments associació, que es va fundar l'any 2004 amb l'objectiu de crear el districte d'innovació i treballar conjuntament per crear un espai dinàmic, transformador i d'alguna manera tecnològicament capdavanter. I seguim treballant perquè això passi. Està formada per centres tecnològics, està formada per empreses, per institucions, per universitats, i el que volem sobretot és que els nostres socis puguin gaudir de fer un networking, però alhora també de coneixements, per això fem aquests webinars, que tinguem la capacitat de treballar junts en difondre diferents tipus de coneixements de diferents àrees. Per això també tenim diferents comissions, des d'innovació fins a l'última que crearem ara la setmana que ve, que és de dones en valor, passant per responsabilitat social corporativa, emprenedoria. Diguem-ne que per cada àrea de coneixement anem creant una comissió. Ajudem els socis a que puguin anar creixent i com a plataforma intentem difondre les notícies dels nostres socis també per crear-los marca i puguin atraure talent. I ara estem en uns moments d'intentar impulsar el comerç local. També tenim una plataforma que es diu MyMin i us convido a que la feu servir, tots els que sou socis, on posem descomptes, és a dir, les empreses associades poden posar descomptes i igualment tots els socis poden gaudir d'aquests descomptes. I aquests descomptes van des de temes de restauració fins a qualsevol altre servei de les empreses associades. Perquè es feu una idea, som en aquests moments 180 empreses de tots els tamanys del 22 però la nostra intenció és anar creixent al voltant de tota l'àrea metropolitana. I ja sense més, us passo a la Teresa Batlle, que us explicarà una mica el contingut general de la sessió d'avui i us presentarà els ponents. Teresa, quan vulguis. Gràcies, Isabel. Tal com diu la Isabel, jo crec que la situació actual ens reafirma que hem de caminar cap a la sostenibilitat, la sostenibilitat tant social, econòmica com ambiental. Ens ho reafirmen els objectius de desenvolupament sostenible, estan anomenats ODS, i les agendes 2030 que s'estan redactant localment i nacionalment, estatalment. Sí que hem d'anar cap a la sostenibilitat. La veritat que això ja ens donaria per un gran debat, però jo, com a responsable de la Comissió d'Empresa i Medi Ambient, modero aquesta, de sostenibilitat ambiental. I llavors, per centrar encara més el debat, dius que penso que la sostenibilitat ambiental, el seu marc de treball és l'economia circular. Estic totalment convençuda d'això. La Isabel em diu que defineixi el que és economia circular, definir-la és simplificar-la, però en realitat és molt senzill, o sigui, consumim molts recursos i els llancem, produïm molts residus.
consumim molta energia i no la fem des de fonts renovables. Emitim molt CO2 i no pensem com absorbire'l. Això és una economia lineal, no és una economia circular. Jo crec que hem d'aprendre a la natura que tanca el cercle, no? Tanca el cercle i els residus que produeix són recursos per demà, no? I això estaria en tots els sentits, des del recurs més tangible, que serien els materials, fins al recurs més intangible, que potser seria les emissions de CO2 o molt més, no? Per tant, però segur que l'economia circular ens fa tenir una mirada totalment diferent de com estem fent les coses, no? De la nostra activitat del dia a dia, i per tant, d'una altra manera de treballar, no? Dius en aquest sentit que ja l'associació està fent un projecte d'economia circular que es diu Scrap Store. Crec que ja l'heu sentit anomenar i farem algunes sessions, inclús de tallers, per explicar-la en més detall. També molt resumidament, el que fa el Scrap Store és identificar els residus del districte, classificar-los, emmagatzemar-los i arribar a fer un banc de materials perquè el residu sigui un recurs per demà, pel futur, no? Llavors, també ho diu, la reafirma la Isabel, i és molt important que des de l'associació, és totalment normal, estem totalment convençuts de la necessitat d'aquesta relació públic-privada. Té que haver una major confiança i una major complicitat entre el públic i el privat. Si no, ens farà molt difícil tot, no? Bueno, llavors, entre els ponents, els tres ponents convidats, hi ha tres visions molt diferents: la visió ciutat, la visió edifici i la visió oportunitats, i us presento els tres ponents de cop i els faig una pregunta general a tots tres la mateixa i passo ja la paraula als ponents. La Dolors Febles és directora de projectes de l'Institut Municipal d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona. El Howard Pierce és cofundador d'Urban Input i el Manel Vidal és coordinador d'Economia Circular de la Fundació Formació i Treball. La primera pregunta, sí que us demanaria que expliquéssiu una mica més la vostra activitat, perquè només citant-la potser es diu molt i es diu poc, no? I després feu els tres una pregunta general parlant de com veieu, com aquest impacte tan bèstia que hem tingut influirà en el vostre dia a dia a partir que el anem salvant des d'una mirada ambiental. Llavors, Dolors, et dono la paraula. Tot teu. Sí, bon dia. Doncs, com m'ha presentat la Teresa, soc la directora de projectes i obres de l'Institut Municipal d'Urbanisme, que és l'ens de l'Ajuntament de Barcelona que executa planejament. És a dir, nosaltres treballem a la ciutat que es transforma. No remodelem la ciutat consolidada, però sí que treballem on és necessari executar planejament. Primer obtenim el sòl per fer-lo públic i redistribuir el sòl privat amb les diferents zones i sistemes que crea el planejament i finalment redactem el projecte d'urbanització i executem l'obra d'urbanització d'aquells àmbits. En principi, així molt resumit, és la nostra feina. I llavors preguntar-te si penses que amb tota aquesta responsabilitat teva, tot el que està passant, de quina manera penses que pot fer canviar la teva mirada, no? Doncs, treballo en dos àmbits molt diferenciats. Un és el projecte, l'altre és l'obra. L'obra continua la necessitat que sigui presencial la feina. En canvi, el projecte sí que hem patit un canvi radical i a més de cop, que és el que passa quan les situacions són tan sobrevingudes que tenen molt de dolent perquè no estàs preparat, però tenen molt de bo perquè t'obliguen molt ràpidament a fer-ho. I des del punt de vista de la part de projecte sí que hem notat un canvi substancial perquè estem tots treballant a distància, ens reunim a distància. Tampoc si anéssim a l'oficina podríem reunir-nos amb els diferents agents municipals o amb els externs. Per tant, la videoconferència s'ha convertit en una eina molt útil que jo crec que després d'això estarà molt bé seguir-la utilitzant i no perdre temps desplaçant-nos potser des del districte de Sants al de Sant Martí per reunir-nos mitja hora i potser no arribar massa a cap conclusió, no? I després també hi ha temes importants que hem fet estalvi, evidentment, en mobilitat, en despesa de paper,
en consum de tinta, d'impressora, de plòter, perquè tot això que són contaminants, doncs ens els estem estalviant perquè treballem directament a través de les pantalles. Gracias, Dolors. Howard. Hola, Howard. ¿Te importaría explicar un poquito más tu actividad más en detalle y luego responderme de qué manera piensas que va a influir en tu día a día todo esto que nos ha pasado? Dona nata, Howard. Sí. Miquel, ¿y ets tú? Sí. Ahora mejor, ¿no? Ah, Howard. Ahora mejor. Sí. Howard. Sí, gracias, Teresa. Pues un breve resumen de Urban Input. Nacimos el mismo año que el 22@ Network, 2004. Somos una promotora y gestora inmobiliaria. A fecha de hoy gestionamos una cartera de activos de unos 1.200 millones de euros a nivel nacional. Nuestras principales ciudades o áreas de actividad son Barcelona, Madrid, curiosamente Benidorm y Baleares. Nos dividimos nuestra actividad básicamente en 3 diferentes áreas. Uno es la promoción de viviendas, que lo hacemos vía una marca que tenemos que se llama Unique Residential, que actualmente tiene proyectos en marcha en Glorias, justo detrás del DEJU, también en Calle Aragón, otro en Calle Numancia y varios otros puntos de la ciudad, también en Paseo La Habana en Madrid y curiosamente, también estamos gestionando el edificio residencial más alto de Europa en Benidorm, el famoso Intempo, que lo heredamos de un cliente nuestro, digamos. Luego tenemos nuestra base histórica, que es la promoción y rehabilitación de oficinas. Toda nuestra actividad ahí ha estado centrada en 22@, con proyectos en marcha ahora. Y lo que hemos completado, tenemos unos 85.000 metros cuadrados de oficinas. Entonces vamos acumulando experiencia ahí. Y de eso hablaré un poco más. Y luego finalmente tenemos también un área que es actuación en grandes sectores de suelo. Entonces lo que hacemos ahí es un poco digamos, la parte final urbanística de transformación de sectores es donde entramos, donde sectores requieren la inversión en urbanización, acabar una reparcelación, etcétera, y ahí estamos actuando desde la misma Plaza de las Glorias, al lado de la Ciudad de las Ciencias en Valencia, al lado del aeropuerto de Barajas y diferentes ubicaciones, ¿no? Entonces ahí también transformando la ciudad, ¿no? Y esperamos de una forma responsable. Lo único que añadiría a esto es que en Urban Input también tenemos una filosofía de ESG, de sostenibilidad, bastante incorporado en nuestro ADN. Entonces ya podemos discutir y hablar de un poco cómo desarrollamos esto, ¿no? Porque también aplicamos la economía circular a nuestros propios trabajadores vía formación. Los vamos reciclando constantemente, ¿no? A tu pregunta, Teresa, ¿cómo nos afecta COVID? Nos está dando a pensar y mucho, ¿no? Al final nosotros diseñamos los espacios donde vivimos y trabajamos. Y aún es pronto para sacar conclusiones definitivas, pero por ejemplo lo que estamos viendo en viviendas es que primero toda la población busca espacios seguros, ¿no? Es decir, sitios donde se sientan seguros, controlando su entorno. El diseño de viviendas, quien no dispone de balcón ha sufrido estos días, ¿no? Parecía antes una tontería, ahora no.
servicios comunes, que unas viviendas tienen un jardín o espacio abierto donde poder estirar las piernas o tomar el aire, cobra mucho protagonismo ahora, ¿no? Luego tenemos todos los accesos, no quiero tocar nada, accesos remotos, sin llaves, sin tocar maniares de puertas, ¿no? Etcétera. Luego en oficinas, lo que estamos viendo es que venimos de una tendencia tipo los coworkings y WeWorks de meter una persona cada 6 metros cuadrados, ¿no? Es decir, amontonarnos todos y tener el hot desking total, ¿no? Es decir, que 20 libres personas pueden usar la misma mesa en un día. Entonces esto también está cambiando bastante, ¿no? Y relacionado con también el comentario de Dolores, como mucho trabajador puede trabajar desde casa 3, 4, 5 días a la semana, ¿qué busca en la oficina, no? Y también alguien nos comentó al principio que está solo en la oficina hoy, ¿no? Entonces nuestra primera pensada es que la oficina va a ser un poco el santuario, un espacio seguro donde vas a compartir ideas, donde vas a, reunirte, estar cerca o por lo menos a 2 metros de tus compañeros, ¿no? Y si tienes que mandar emails o hacer llamadas, esto sí, a lo mejor lo haces desde casa. Entonces, ¿para qué vas a la oficina? Entonces, eso cambia totalmente lo que hacemos. Y luego tenemos, afortunadamente, unas grandes ganadoras que ya estábamos promoviendo, pero nos ha acelerado, que es uso de bicis. Estamos haciendo la primera promoción de 22 arroba sin ni una plaza de parking en Tánger, Badajoz. Esto nos va a dar un turbo ahí. Escaleras, estamos intentando priorizar escaleras sobre ascensores. La torre con 28 plantas y meterte en ascensor no está de moda ahora, ¿no? Aire fresco, quizás es más psicológico que otra cosa, pero la gente quiere sentirse en un lugar sano. Entonces, ¿qué hago con el aire que se recircula con el edificio de oficinas? Muy importante. Hay muchos más temas, no me enrollo más, pero para empezar la discusión, ahí son algunos. Muchos temes, Howard, sí, desde luego. Miquel, una mica les mateixes preguntes que els he fet, que he hecho a Dolors i Howard. Bon dia a tots. Bé, és difícil explicar un treball que portem des del seu inici fa 25 anys, la Fundació Formació i Treball, que va ser impulsada per Càritas de Barcelona, i que en aquests moments tenim tot un abast d'activitats per donar un aixopluc i incorporar la nostra missió, que és la inserció social de persones en situació de vulnerabilitat. Realment és un moment de gran vulnerabilitat i la vulnerabilitat afecta els vulnerables que ja estaven en aquests moments en una situació complicada. I estem fent tota una tasca que jo definiria una mica com ens afecta de plasticitat, no? Vull dir, després voldria desenvolupar una mica més tot aquest àmbit d'actuació per lligar-ho amb el context d'economia circular, que evidentment tot el que nosaltres podem aportar, que és la formació, que en aquests moments no la podem estar desenvolupant amb les línies presencials, també estem incorporant línies de virtualitats i estem avançant molt tant en els sistemes de teletreball o teleconfinament, com seria més adequat poder-ho dir en aquests moments, i estem creant també processos d'innovació de donar serveis a col·lectius en situacions que la nostra societat, tant de Barcelona com dels altres àmbits que actuem, des de Tarragona, des del Garraf, des del que és el Garraf, Vilanova i la Geltrú, des del Baix Llobregat i altres entorns que fem amb els triatges dels recursos, que són els residus que recollim de tèxtil, estem creant tot un model de poder continuar i de poder aportar valor amb aquesta visió d'economia circular. Després, en tot cas, profunditzaré una mica més encara una d'aquestes aspectes.
Sí? I Miquel, això, la influència que penses que tindrà tot l'impacte que hem tingut sobre la teva feina? A veure, jo crec que a nivell de l'impacte actua a 3 nivells. O sigui, voldria plantejar el context de l'economia circular, alhora dintre de la nostra entitat, com a formació de treball també, que la podríem vehicular en 3 àmbits, que seria la vulnerabilitat, la plasticitat Sí, el que deies. i la resiliència. Són 3 àmbits en els quals l'economia circular dona respostes i vehicula processos completament nous. Per exemple, tenia que remuntar-me a l'origen de la nostra entitat, més abans inclús, l'any 1986, quan una educadora social amb 7 dones en situació de risc i de dificultat econòmica van començar a recollir roba en els rovers de la nostra ciutat per crear una economia familiar i donar una viabilitat a les seves vides. D'aquell moment, amb dades del 2019, estem gestionant prop de més de 11.000 tonelades de roba que recollim als nostres àmbits d'actuació. Tenim una planta de tractament a Sant Esteve de Sesrovires de més de 6.000 metres quadrats, en 3 línies de triatge, que pot estar donant feina en aquests moments a més de 130 persones en situació de risc social. Bé, allò que comença com una vulnerabilitat es converteix en una capacitat i al mateix temps en un propòsit per generar un procés d'una economia necessària perquè la vulnerabilitat, en certa manera, aporta innovació, aporta creativitat, perquè a més és un modus de subsistència. I això és el que ens estem trobant en aquests moments. Ens hi trobarem properament i ens estem trobant que tot això tenim que incorporar aquesta visió sistèmica de treball. Sí, digue. Bueno, a mi, jo crec que ara, us faig una pregunta a tots 3, no? Però a mi el que m'impressiona és que heu creat un departament especial d'economia circular. Per tant, vol dir que hi ha moltes oportunitats de feina en aquest sentit. I llavors a mi m'agradaria preguntar-vos a tots 3. O sigui, y Howard también quizás ligado más a ciudad y construcción, ¿no? Para concentrarnos, porque es que si no nos vamos volando, que podemos hablar de todos los sectores, y yo querría centrarlo en el sector de la edificación y la ciudad, ¿no? Es decir, creamos muchos residuos en la construcción y ahora estamos descubriendo que estos residuos hemos de hacer algo con ellos y esto puede crear muchísimo trabajo y a la vez muchísimo producto innovador, ¿no? Y entonces yo me gustaría preguntaros a los 3, o sea, no sé si es demasiado concreto para Howard, pero entiendo que Miquel también debe haber detectado estas oportunidades en el sector no solo de la edificación, sino también de la ciudad, ¿vale? Y Dolors supongo que también se te despiertan cosas, ¿no? Sí, Empiezo por ti, Howard. Vale, no... Para nosotros en el sector de edificación, para nosotros hay 2 temas, ¿no? Uno es el residuo propio, ¿no? de la construcción y luego también hay la mirada al residuo que genera nuestros edificios cuando llega el momento de renovarles o al final de su vida útil, ¿no? Y quizás añadiría un tercer vertiente a esto, que también es el material que utilizo, de dónde proviene, ¿no? Y qué estela de carbón ya ha dejado para llegar a mi edificio, ¿no? Que también es muy importante si hablamos de sostenibilidad, ¿no? Es decir, qué utilizo para asamblar mi edificio hoy en día, ¿no? Entonces, si queréis, hablo un poco de qué estamos haciendo y luego hablo de los problemas, ¿no? Porque no estamos en un mundo bastante imperfecto, ¿no? En nuestro sector. Entonces, ¿qué intentamos hacer?
Pues lo primero es, si estamos mirando un proyecto de obra nueva, asegurarnos que en el fase de diseño estamos eligiendo aquellos productos que ya tienen un embedded carbon bajo, ¿no? Y que luego al final de su vida útil se puede o hacer un reciclaje, lo que llamamos un repurposing, ¿no? Es decir, convertirlo en otro producto útil, o si no es posible esto, que de forma más bruta, que no me preocuparía tirarlo al campo, ¿no? Es decir, algo que es natural y tiene su forma de descomposición normal, ¿no? Entonces, ahí, ¿dónde nos estamos apoyando? Pues empezamos hace unos años con LEED, ¿no? Y certificación de productos y empezar a ver trazabilidad de producto. Hemos avanzado y ahora creo que hay algunos participantes aquí que ya lo hacen. Ya se va creando un pasaporte de cada ingrediente, ¿no? Igual que cuando compras un paquete de comida, sabes lo que hay y de dónde ha venido, pues estamos intentando hacer lo mismo con los edificios, ¿no? Para ver un poco y medir de dónde ha venido y qué hay dentro, ¿no? Y nosotros ahí, el último proyecto que estamos haciendo de certificación core del Living Futures Institute. Y ellos ya nos piden que una cierta proporción de los materiales son Declare, ¿vale? La certificación Declare justo hace esto, hace la trazabilidad completa del producto, ¿no? Es digamos, pasaporte del producto, ¿no? ¿Cómo se convierte en la práctica esto? Por ejemplo, el edificio que estamos haciendo sin parking ahí en Tanque de Badajoz. Estamos haciendo la fachada de madera carbonizada. ¿Qué implicación tiene esto? Cuando llega al final de su vida útil, de aquí 20, 25 años, pues tengo dos opciones. Esta madera lo puedo utilizar en parques y jardines, o mobiliario, urbano o privado, o lo puedo triturar, lo puedo convertir en biomasa. Hay 1000 fórmulas, ¿no? ¿Qué estamos encontrando de problemas? Y aquí no he hecho la culpa a nadie porque sí, pero tenemos un sistema de contratistas y constructoras. La estructura en España es que muchas constructoras son gestores de subcontratas, que dificulta la gestión de esta cadena de residuos porque no tienen equipos propios y no invierten en esta investigación y desarrollo para reducir residuos. ¿Dónde vemos una solución futura ahí? Pues uno muy claro es mover hacia lo que es la construcción modular o prefabricado. ¿Por qué? Porque yo, si hago las piezas de mi edificio, si los hago en una fábrica y luego los traigo a la obra y mi obra es simplemente asemblaje, pues en esa fábrica me es mucho más fácil controlar los residuos, reducir los residuos, reutilizarlos, que una obra llena de subcontratas, muchos sin la formación adecuada en residuos, y que requiere hoy en día que yo pongo mi gestor de residuos ahí. Entonces, yo veo que el futuro, o sí en nuestro sector, tiene que tirar por ahí, ¿vale? Sí, gracias, Howard. Bueno, ahora ya creo que necesitamos la visión ciudad. Y ya sé, Dolors, que quizás hay preguntas que se escapan de tu marco, pero que sí. Creo que la ciudad, o sea, yo empiezo a conocer ciudades que están trabajando por el residuo cero, o sea, que sí que no van a sacar ningún residuo de la ciudad. ¿Vosotros tenéis constancia de los residuos de los residuos que expulsáis de la ciudad? Sí. Casi clasificados o no clasificados, cuéntame. Sí. Barcelona también trabaja en la línea del residuo cero. O sea, de hecho, el año pasado ya el municipio de Barcelona, que es uno de los 36 municipios del área metropolitana,
ya firmó un pacto con la misma área metropolitana y la Agencia Catalana de Residuos para la prevención y la gestión de los residuos urbanos, que ya es una gestión que se ejecuta, pero hemos llegado quizá a un tope en que el tanto por ciento de residuo que se recicla está estancado en el 35% aproximadamente. Entonces, según los criterios básicos, ¿no? Que el mejor residuo es el que no se genera, quien lo genera lo paga, que hay que reutilizar los residuos y convertirlos en recursos, un poco la base de la economía circular que antes hablabais, pues hay que valorizar estos residuos porque son la base de esta economía para limitar la emisión de CO2. Y la última alternativa de todas ha de ser la eliminación del residuo porque la eliminación genera contaminación. O sea, de hecho, un 10,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en Barcelona proceden de la incineración de residuos. Entonces hay que cambiar el criterio. O sea, tenemos que seleccionar mucho mejor la basura que generamos. Hay que identificar a quién la genera para poderlo penalizar o premiar si la selecciona bien y si produce poco. Y desde luego hay que ir abandonando los ecoparques y las incineradoras en el sentido de priorizar sobre todo el residuo orgánico porque genera biogás y compostaje y porque además necesitamos que la incineradora solo funcione al mínimo. Hasta ahora los ecoparques están únicamente recuperando de un 10 o 12% de todos los residuos no seleccionados que les llegan. Entonces, se trata de invertir, o sea, que el residuo llegue mejor seleccionado, que el ecoparque al revés pueda gestionar y convertir en recurso el 90% y que a la incineradora solo llegue un 10% para evitar todas estas emisiones. Esto es un poco el objetivo que se plantea el ayuntamiento, de modo que del 35% tenemos que conseguir llegar al 55% el año 2025, al 60% el 2030, ir subiendo 5 puntos cada 5 años con el escenario de un 65% en el 2035, por ejemplo. Ajá. Gracias, Dolors. Yo creo que es que me provocan preguntas como para estar 3 días, pero bueno. Sí. Miquel, ¿tú conoces este 35% de residuo que se recicla? ¿Trabajas o sea, lo conoces y puedes llegar a gestionar este tema desde tu fundación de formación de trabajo y de personas? ¿Sí? Evidentemente, cuando decía que el inicio es la creatividad y la innovación desde la vulnerabilidad, la gestión del residu forma part d'aquesta filosofia. I és curiós perquè aquests dies, amb les dades que tenim, que estem movent, abans del procés del Covid, dies abans, i en aquests moments, les últimes dades que tenim, hem passat de 474 quilos habitant any a 348 quilos habitant any la generació de residus a l'àrea metropolitana. Aquestes són les dades últimes d'aquests dies. Què vol dir? Que, evidentment, el nostre confinament també és una activitat d'introspecció de com vivim i com generem els residus i com tractem també el procés d'aquests residus en el nostre àmbit més proper, que és el del confinament. Llavors, curiosament, han augmentat les dades que tenim és els envasos en desselectiva de plàstics, ha baixat el cartró, evidentment, per tota la inactivitat comercial, i està tenint una variació tot el que és la recollida selectiva. Nosaltres estem especialitzats en diferents àmbits d'actuació, però un d'ells és la recollida de la roba. Són els contenidors que veieu de taronges, els de roba amiga o vermells de Càritas. Us deia abans que nosaltres aquest any passat vam gestionar correctament prop de 11.000 tonelades de roba a la planta que tenim a Sant Esteve Sesrovires. Tenim més de 950 contenidors situats en els entorns municipals de carrer i entitats docents, públiques, parròquies, etc. I a la construcció, Miquel? Digue'm? I a la construcció? No treballeu? Sí, a la construcció també és un dels àmbits d'actuació. Tenim tot el tema de la rehabilitació social, o sigui, tota la col·laboració
que fem dins dels municipis i llavors aquí incorporem llocs de feina en persones en situació de risc i donem formació i també implantem cada cop més visió de la gestió dels recursos i el tractament dels materials correctes quan fem les obres de les petites reformes. En aquests moments, esclar, estem donant serveis a persones que tenen necessitats i tenim equips de construcció que estan fent aquest tipus de feina. O sigui, l'entorn social amb el tema de construcció té una línia d'activitat molt important a casa nostra. Tot el que és la relació amb Hàbitat 3, etc. Sí. I també en els entorns, com deia la Dolors Caldés, de donar aixopluc i cobertura a iniciatives que des de l'Ajuntament i de diferents àrees estan actuant en aquest sentit. Per exemple, quan ja, malauradament, aquest any no ha sigut possible el Mobile Congress, nosaltres participem en el projecte internament amb l'Ajuntament de Barcelona, l'Hospitalet i el Mobile, de el que es diu el Donation Room, que recollim tots els productes que puguin ser reutilitzats, reincorporats a diferents activitats a posterior durant el cicle de vida del producte, o sigui que no quedin malmesos un cop s'acabi la fira, i amb les dades que teníem de l'any passat, quasi bé hem recollit més de 32 tonelades de productes que han sigut utilitzats amb entitats socials de la nostra ciutat, de la nostra àrea metropolitana, i que hem pogut incorporar 14 llocs de feina en fer només aquesta activitat. I que s'han beneficiat totes aquestes entitats socials, des de làmperes, cadires, taules, plantes, plafons, pladur, etc. Que després s'ha ampliat dins del que és l'estratègia d'aquí de Barcelona amb el que és el projecte de Zero Room, que engloba aquest paraigua que estàvem parlant abans, els Dolors, de Zero Waste, dins del que és una ciutat de visió d'economia circular cap a on està enfocant la ciutat de Barcelona. Howard, bueno, yo creo que los tres habláis de residuo cero, o sea, realmente ya fabricar, intentando que no haya ningún residuo o que al menos se lo quede la propia industria que fabrica para que no se produzca residuo. Pero bueno, ahora Miquel nos menciona un tema nada fácil que es algo tan importante como la rehabilitación, ¿vale? O sea, necesitamos rehabilitar nuestros edificios y yo creo que todos los que estamos metidos en la construcción sabemos que rehabilitar produce una cantidad de residuos que no se sabe ni clasificar ni saber dónde se lleva. ¿Puedes explicarnos algo en ese sentido de tu experiencia? Sí, estamos justo en fase de diseño ahora de una nave catalogada, de hecho, en Poblenou, en la calle Perú-Castella, ¿no? Y dando vueltas un poco a cómo intentamos reutilizar o reparar el máximo de materiales posibles, ¿no? ¿Qué encontramos? Hay ciertos trabas o problemas, como tú has mencionado, Teresa, que vienen a raíz de cumplimiento de nuevas normativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hacer un repurposing de las ventanas resulta que no cumplen ni con aislamiento acústico ni térmico, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Acabo haciendo una nueva ventana con la antigua de decoración de mentira adelante, ¿no? Las cerchas, lo mismo, no cumplen bomberos de ninguna forma ni estructuralmente lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, por eso decía antes, hay un problema, digamos, inherente en reutilizar estos materiales muchas veces para la misma actividad para que fueron diseñados hace 50 años o 100 años, ¿no? La rehabilitación, en cambio, debería ser la base más interesante para nosotros porque cada nueva estructura de hormigón de edificio nuevo que hacemos son toneladas y toneladas de CO2, ¿no? Solo para generar el hormigón. Mucho menos ponerlo en su sitio y acabar el edificio. También tenemos otro problema, que porque ha habido una migración masiva de empresas en oficinas
del centro tradicional del Eixample de Barcelona a 22@, porque las necesidades de hoy de empresas son muy diferentes a las de hace 50 y 100 años, ¿no? Entonces, ¿cómo nos adaptamos a esto? Y también hasta cierto punto en vivienda pasa lo mismo, ¿no? Es decir, los edificios de ensanche de 300 metros cuadrados pues no valen hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo atacamos todo esto? Yo creo que tenemos que aceptar que hay una cierta renovación de ciudad necesaria que requiere, digamos, derribar y reconstruir nuevos edificios. Entonces, en ese derribo aprovecho todos los materiales que puedo, cerchas, maderas, ventanas, para que vayan a otras rehabilitaciones que se convierten en otro tipo de producto, ¿no? Y en Perú, por ejemplo, pues tenemos vigas de madera que no nos valen como vigas, pero sí nos valen como bancos en el jardín, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, puedes hacer, ¿no? Yo creo que también el ayuntamiento donde estaban los juzgados en Paseo Picasso, ¿no? Trituraron los edificios por completo. Es muy caro y es lento, pero no se escapó ni una gota de residuo ahí. Y se reutilizó todo esto como grava o no sé, bueno, para lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que hay fórmulas, pero la rehabilitación, tienes razón, espero a escala menor es muy frustrante, porque nosotros con un proyecto grande tenemos cierta manga para poder incorporar los costes inherentes con crear los pasaportes, de trabajar con fabricantes para hacer los productos de Claire. Pero si tú estás rehabilitando un pisito, primero, quien te lo hace no tiene la formación y la conciencia. Y segundo, dentro del presupuesto de una obra de estas, el coste es muy prohibitivo y no tienes volumen para llegar a donde tienes que llegar para reciclar los materiales. Entonces, también, curiosamente, volumen puede ser nuestro mayor aliado en esos ejercicios, ¿no? No sé, lo pongo ahí. A mucha gente no le gustará el comentario, pero está mirando el edificio Sócrates también. Y dice, oye, ¿prefiero un edificio Sócrates o prefiero 80 despachos pequeños rehabilitados que no se ha podido aplicar? No lo sé, lo pongo ahí como pregunta. Bueno, gracias, Howard, por mencionar el edificio Sócrates. Y realmente estás diciendo que, bueno, que hay edificios que son prácticamente obsoletos, o sea, que les ves difícil rehabilitación. Pero bueno, voy a salir de otro tema. Aparte hay muchas preguntas, no sé, igual a la una podemos ya saltar a las preguntas que vamos leyendo por aquí al lado. Voy a saltar otro tema que sé que los conoces, que es todo el tema del recurso agua, otro recurso imprescindible y que derrochamos como locos, ¿no? Bueno, cuéntame, porque sé que en esto estáis trabajando mucho en el ayuntamiento. Sí, nosotros como actuamos en ámbitos en transformación, no en remodelación, sino que trabajamos en la ciudad nueva, reciclamos, empezamos reciclando el tejido urbano porque normalmente cambiamos usos sobre el mismo ámbito. También cuando derribamos para poder pues abrir una calle donde antes había un edificio, nos encontramos el problema que plantea Howard, que son edificios antiguos, a lo mejor pequeños. Aquí lo que hacemos es pagar, porque claro, vamos a los residuos y entonces nos imponen unas tasas. En ese sentido, pues nos interesa seleccionar muy bien para que se pueda reutilizar mucho y la tasa baje. Después nos encontramos muchas veces suelos contaminados, porque por ejemplo en el 22 o en la Marina donde trabajamos, pues antes había fábricas, industrias con depósitos, con aceites, eso no lo podemos remediar, entonces los tenemos que retirar y lo que acabamos haciendo es pagando. Pero bueno, es el principio de el que contamina paga, ¿no? Es cierto que esa contaminación la redirigimos hacia el propietario de la finca aportada, que es quien la generó. No la paga el municipio ni la pagamos todos, sino que ya la ley del suelo prevé que sea el que la genera quien la
quien financie el coste de la destrucción de ese residuo. Cuando instalamos infraestructuras, pues instalamos, por ejemplo, el frío y calor centralizado, estamos utilizando la energía del biogás, que procede del residuo orgánico. Intentamos que la ciudad sea lo más verde posible, porque el verde es un parasol contra el impacto del sol en fachadas, en pavimentos, y además es un captador de CO2. Por lo tanto, ya es una manera de eliminar un residuo de modo natural. Y finalmente el gran problema donde estamos invirtiendo más esfuerzos es en la gestión del agua de lluvia, que en principio es un bien y es un bien escaso y que la ciudad convierte en residuo, porque el sistema de Clavarán nuestro es unitario. Entonces, el ciclo del agua urbano funciona muy bien. El agua que llega a las viviendas es agua potabilizada, de las viviendas sale agua que es residuo porque es agua gris y agua negra, que va a parar a una depuradora que lo convierte en agua regenerada, que la tira al río aguas arriba y de allí se recoge para porque una potabilizadora la convierta otra vez en agua potable. Y ese es el ciclo urbano del agua que funciona bien, se regenera el 100% de ese agua y por tanto aquí no hay problema. Pero cuando aparece el problema es cuando llega el agua de lluvia, que viene de forma torrencial en gran cantidad y de manera inesperada en nuestro clima, y ese agua la tenemos que meter en el mismo sistema de colectores que utilizamos cada día para recoger las aguas grises y negras y llevarlas a la depuradora. Entonces no caben. Entonces, como no caben, pues hacemos unos grandes depósitos de retención a media altura de la ciudad, no sé, por ejemplo en la zona universitaria, en la Avenida del Estatut. Estamos planteando que deben de hacerse otros, pero son depósitos llamados de pluviales, pero son de aguas sucias, o sea, es depósito del sistema de colectores que viene mezclada toda. Después ese agua se vuelve a la red aguas abajo para no colapsarla. O sea, ya hemos encontrado un remedio para que cuando llueve mucho no salga el agua por las rejas, pero es agua muy sucia. Y al final del recorrido lo llevamos a unos depósitos que son anti-DCU, que son anti llevar los residuos sólidos al medio, que lo único que hacen estos depósitos es decantar. O sea, está 2 días el agua allí retenida, el sólido baja y por la parte superior se vierte al mar o a los ríos, que es un agua evidentemente que no está regenerada, no ha pasado por la depuradora porque no puede. Y el depósito solo puede tenerla 2 días porque tiene que prever que llegue otra lluvia. Y además la poca que se lleva a la depuradora procedente de una lluvia es tan ácida que la hace funcionar en peores condiciones. Por lo tanto, está claro que si el código técnico pide que los bajantes se separen, los bajantes de pluviales y los bajantes de residuales estén separados en el edificio, ¿qué estamos haciendo? Pues a pie de edificio juntarlos porque tienen que ir a la red unitaria, por lo tanto sí, el edificio cumple, pero la urbanización no. ¿Qué hacemos nosotros en el IMU? Pues prolongar esa separación por lo menos en la urbanización inmediata, en la urbanización del ámbito que se transforma. No podemos pretender que eso ocurra en la ciudad consolidada, pero tenemos la obligación de dejarla separada en la ciudad que se transforma y llevar ese agua de lluvia, que es agua limpia, captada lo antes posible para que no se ensucie y llevarla a sistemas de infiltración en parterres drenantes. Hay una multitud de sistemas de infiltración, pero nombro como el genérico, que es, si tenéis la imagen, pues tenemos un edificio y un parterre drenante al lado, donde el bajante de pluviales va a parar en superficie, porque no inyectamos el agua al freático directamente, sino que trabajamos como trabaja la naturaleza. El agua hay que filtrarla de nuevo en gravas, en una serie de capas, para que llegue al freático en condiciones de no contaminación. Desde luego hay muchos estudios que demuestran que después de que este agua captada en origen, que no se ha paseado, que no se ha ensuciado, atraviesa un parterre drenante, la calidad de este agua es como la que cayó antes de que tocara la cubierta de un edificio o una acera. Entonces, está claro que ese agua, lo que tenemos que hacer es muchos depósitos pequeños, en vez de tantos grandes, muchos depósitos pequeños de agua limpia. Y luego hay algo muy importante, que es que el 50% de la superficie de la ciudad de Barcelona son cubiertas.
Entonces, es necesario que se hagan cubiertas verdes, porque las cubiertas verdes son depósitos. Además, prevén cambios de temperatura en la cubierta, protegen a los ocupantes de los áticos de esos cambios de temperatura, colaboran con el sistema que estamos imponiendo en el espacio urbano. O sea, debe ser una cuestión de todos. Si no hay más remedio, si ese agua, después de pasar por una cubierta, llevamos a un depósito que pueda servir para regar pues, los espacios privados o para limpiarlos, si no puede ser, pues que la lleven al espacio urbano, que nosotros la acabaremos gestionando de la manera que he descrito. Pero creo que es importante la colaboración entre los dos ámbitos, el privado y el público. Desde luego en los edificios públicos lo intentamos implantar porque funciona bien a todos niveles. Las cubiertas verdes son un parasol más añadido a la vegetación de la que hablaba antes. Y desde luego lo que está claro es que es mucho mejor captar el agua de lluvia en origen, que es un agua limpia, y evitar que se convierta en un residuo, que es lo que hace el sistema unitario, porque la mezcla con la sucia la lleva al mar directamente, porque la depuradora, pues como he dicho antes, no la puede gestionar. Entonces, Quizás, Dolores, ¿sí? ahí puedo añadir un punto de positivo, ¿no? En nuestros proyectos en la calle Perú y también en Parque Central en Camricat, estamos haciendo la certificación CORE, que es el Living Futures Institute. ¿Qué pide? Pide que tu nuevo edificio tenga el mismo comportamiento que un solar vacío natural, el mismo solar vacío natural según la Tierra, a nivel agua. Entonces, ¿qué hemos hecho ahí? Justo lo que dices, a nivel edificio hacemos techos verdes que se convierten en hoteles de insectos también, pero también hacemos una capa absorbiente debajo que retiene las aguas pluviales más fuertes, porque tenemos que diseñar el agua que sale debajo de nuestro edificio tiene que responder a la mayor tormenta de los últimos 10 años y retener igual que un solar vacío, ¿no? Entonces estamos ya incorporando, aparte del reciclaje de aguas grises, etcétera, para que los nuevos edificios reaccionen como si no estuvieran. Entonces, esto me gustaría animar a los que escuchan que los demás hicieran lo mismo. Nos está costando dinero y esfuerzo, pero merece la pena. Entonces, los dos nuevos proyectos ya estamos haciendo esto. Me alegro de escucharlo, porque pues parece que estamos alineados. Sí. Perfecto, porque además, como estamos trabajando en la urbanización de Can Ricard, recogeremos todo esto en la urbanización a pie de estos edificios y seguiremos infiltrando el agua, ¿no? Estemos reteniendo ahí y soltando poco a poco como tiene que ser. Sí. Claro, y además agua limpia, porque la lluvia es agua limpia. Lo que tenemos en el ciclo urbano es agua muy contaminada. Entonces, tenemos que separarlas, tenemos que gestionarlas individualmente y diseminar y pulverizar todo ese sistema de pequeños depósitos de agua limpia, evitando tener que hacer lo que es inevitable en la ciudad consolidada, que son grandísimos depósitos de mucho coste también de mantenimiento, porque hay que limpiarlos, usar el freático. Bueno, este sistema de drenaje repone el freático, que es el mar que tenemos debajo del que captamos agua para el riego y limpieza de la ciudad. Por lo tanto, este es el sistema que nosotros siempre utilizamos, ya digo, en los ámbitos de ciudad en transformación. También se puede implantar en la ciudad consolidada, haciendo zanjas drenantes a lo largo de los alcorques de los árboles. En los parques que ya existen hay que revertir el sistema de drenaje, porque los parterres que vemos no son drenantes. Debajo de un parterre y debajo de los 20 o 30 centímetros de tierra vegetal que nutre a la vegetación hay una capa completamente compactada de tierras. Eso no es drenante. Y después le ponemos una reja al pie de... Más bien los parterres son convexos, o sea, están abultados, y entonces para que el agua de riego y de lluvia vaya a parar a una reja que va al colector. Nuestros parterres son cóncavos, o sea, ya son depósitos, y la reja no está en el punto bajo, está en el punto alto. Es como una medida de emergencia para que no salga el agua a la acera, pero siempre intentando que se drene antes. Y un poco este es el sistema
Yo creo que tengo una última pregunta y ya os dejo, o que vosotros hagáis preguntas o leo alguna de las que por ahí, que hay alguna muy provocadora. Miquel, a ver, yo escuchando a Howard y a Dolors, me da la sensación que aquí están apareciendo una cantidad de nuevos servicios que se pueden dar. Es verdad que tú te dedicas a las personas más vulnerables, pero también les das formación a estas personas, ¿no? ¿No se te ocurren un montón de formación nueva que se puede dar para dar nuevos servicios que están apareciendo a raíz de lo que hablan Howard y Dolors? Mira, al respecto, cuando hablabas de los 3 puntos, uno de ellos era la plasticidad, ¿no? Y la plasticidad la estamos viviendo en estos momentos, que equipos nuestros que antes hacían una actividad, ahora están haciendo una actividad completamente distinta, porque podemos dar servicios a otros niveles que ni los habíamos planteado y ahora los podemos estar incorporando. Por ejemplo, en la Estación del Norte, en el polideportivo, hemos creado en solo una semana toda una zona para dar apoyo a personas en situación muy complicada, con alimentos. Hacemos todo el tema de alimentación a servicios colectivos de necesidad. Ayer mismo salió un artículo en La Vanguardia que hablaba de nuestro ámbito de actuación, que gente que estamos formando, que viene de entornos vulnerables, está siendo puntos de referencia esenciales para dar estos nuevos flujos de cubrir necesidades en nuestros entornos ciudadanos. Aquí hay también innovación en formación, aplicándote, y por eso es muy importante la colaboración del ámbito en donde estamos situados en estos momentos de 22 para que podamos nutrirnos de tecnología, podamos intercambiar necesidades nuevas, donde lo social y lo tecnológico y al mismo tiempo lo habitable formen un ecosistema completamente distinto que todavía no lo sabemos ni nosotros mismos, pero que lo que estamos haciendo es abrir espacios para rápidamente gestionar modelos nuevos, ser resilientes, cuando decía el tercer punto, de ver cómo podemos hacer cosas nuevas con empresas que no pensábamos nunca que podíamos estar hablando. Bueno, yo me animo a darle muchas ideas a Miquel. Yo creo que Howard y Dolors también. Os lanzo una pregunta que hay aquí al lado, o queréis hacer entre vosotros algunas preguntas, entre vosotros 3. No, solo respondería un poco a Miquel también. El papel del promotor, ¿no? Y del sector, digamos, inmobiliario, también está cambiando bastante, un poco en línea de los nuevos requerimientos de nuevos proyectos. El ayuntamiento mismo hizo un poco cambio de chip hace un par de años, en que en las comisiones de calidad, como sabes, Teresa, la pregunta principal es: ¿qué aporta tu edificio a la ciudad, no? Y esto luego ha ido un poco más allá, y en la certificación CO que estamos abarcando ahora en los nuevos proyectos, te obliga a presentar la incorporación del proyecto en la ciudad, ¿no? Y esto tiene varios vertientes. Primero, requiere que en el proceso de diseño y edificación y mantenimiento hay cierta proporción de personas vulnerables dentro de los equipos, y si no es posible, te obliga a hacer una contribución a estas entidades, ¿no? Segundo, te obliga a educación, es decir, nosotros tenemos que hacer públicamente disponible las medidas que hemos tomado y por qué los hemos tomado, ¿no? Y luego promueve también el acceso, donde es posible, del público, incluidos los homeless, fíjate, están los requerimientos, a los espacios de edificio, ¿no? Es decir, digamos, hacer público estos espacios en la medida posible. Entonces, yo creo que estamos al inicio ahora de una nueva aventura que, para la última crisis, un promotor hacía su edificio, lo alquilaba al sector privado y se acabó. Y estaba contrapuesto contra todo el mundo, ¿no? Ayuntamientos o lo que sea.
estamos entrando en una fase de colaboración mucho más rica, con todas las barreras, trabas y cambio de mentalidad que tenemos que pegar a todos. Pero creo que está empezando y nosotros con el COO, por ejemplo, nos está reeducando como propietario y promotor. Hago alguna pregunta del público ahora. Si no, continúo yo. Bueno, igual entre vosotros os queréis hacer preguntas concretas. No. ¿No? El público, a ver qué propuestas. Espérate, es que he identificado alguna, pasa que ahora van lanzándose. Mira, lanzo uno. ¿Podría el 22 arroba? Espera, que esta es muy... sí, podría... No, es que había una anterior. A ver, esta. Dice Dulos, la creación de zonas verdes y la concentración de recursos se consigue con edificios en altura. Más espacios libres, menos instalaciones y menos consumo de suelo. ¿Podremos en Barcelona pensar en cambiar el modelo urbanístico diseñado por Cerdá, trabajar el IMO en criterios de área metropolitano o un solo de ciudad, tela marinera? Sí. Bueno, el planeamiento en 22 arroba ya es diferente, ya no es la villa tancada, ¿no? de Cerdá, ya está haciendo grandes reservas de zona verde en el interior de ella, cosa que se pretendió en un principio, pero que no ha llegado a ocurrir en el ensanche tradicional. Sin embargo, la parte de 22 arroba que se está desarrollando atiende a un modelo muy diferente de parcela, mucho más ordenada, abierta y promoviendo efectivamente que aumente la zona verde, sobre todo en el interior de Manzana. Y luego estamos aplicando también nuevos criterios en el tema de la movilidad, porque la movilidad es un recurso muy importante para ayudar a que haya grandes zonas pacificadas en donde podamos tener más verde y en donde se cumpla ese principio. O sea, la movilidad debe ser ordenada. Cerdá planteó una malla de 113 por 113 para que circularan carruajes. En el año 32 el GATPAC ya vio que la malla tenía que ser de 3 por 3 manzanas, y porque la movilidad estaba cambiando, pero eso no se produjo, lo dejamos con la malla de 113 por 113 y le metimos coches. Entonces ahora estamos un poco volviendo al modelo de 3 por 3, en que la movilidad se centra en los ejes conectores y dejamos que todo lo que pase dentro sea superficie pacificada, con tráfico muy limitado. Por tanto, las reservas de verde, solo por eso, ya aumentan enormemente en la urbanización, además de que el modelo también ha cambiado. Gracias. Hay otra que no se dirige a nadie y por dar la palabra, doy la palabra a Dulot, a Howard, porque habla mucho del 22 arroba. ¿Podría el 22 arroba, habida cuenta de su gran proyección internacional, plantear un episodio urbano? Es más para Dulot, pero bueno, te lo pregunto a ti, Howard. Plantear un episodio urbano ejemplificante donde lo público, urbanización, y lo privado, promotores, empresas, juntasen esfuerzos en la economía circular, colaboración público-privada. Está bien. Sí. Hombre, yo creo que es si algo este episodio de los últimos meses nos ha hecho darnos cuenta, creo, es que es totalmente necesario, ¿no? Y digamos, una rigidez tanto del lado público como privado hacia estos temas no favorece a nadie, ¿no? Entonces la respuesta es definitivamente sí. Yo creo que también unamos esfuerzos, porque yo creo que nosotros como promotor privado gastamos muchos esfuerzos, dinero y tiempo en educarnos en lo que comentaba antes, ¿no? De uso de espacios que nos obligan a aplicar biofilia, ¿no? Es decir, escala humana, no sé qué, no sé cuánto. Y nos gustaría poder aportar y transmitir esto al sector público y aportar, digamos, la formación y conocimiento que tenemos nosotros. Yo no tengo ningún problema en dar esto, digamos, de forma gratuita al sector público, si hay un formato que nos permite hacerlo. Y yo creo que esto está arrancando, está empezando, ¿no? Y luego, a la medida que van un poco, digamos, desde el sector privado también tenemos que entender cómo hacemos
como se dice en inglés, blurring of the lines entre espacio privado y público, es decir, permitir que el público tiene cierta entrada dentro de mi espacio sin mermar la seguridad de mis residentes, ¿no? No es fácil este conjunto, pero si podemos estudiarlo juntos, encantados, ¿no? Y luego que no, y esto es lo que Deleuze y nosotros estamos empezando a pensar y comentar, en Park Central, en Camricard, nosotros estamos haciendo un edificio que junto con los otros propietarios albergarán los edificios unos 10.000 personas al lado de un gran espacio histórico público. Entonces, estamos condenados a entendernos y buscar una solución, porque será una comunidad entre uno y el otro de 15.000 personas. Es una pequeña ciudad. Entonces, si no damos la solución al espacio público-privado de una forma consensuada, peor para todos, ¿no? Y también ahí nosotros desde el sector privado tenemos nuestras limitaciones de Excel y presupuestos, pero otra vez, en estos proyectos mayores tenemos cierta capacidad de ayudar y donar y aportar cosas. Entonces, yo creo que irá enriqueciendo. También levanto la mano y se ha repetido muchas veces. El primer turno de esta administración no era muy privado friendly y creo que hoy en día esta actitud es otra. Yo creo que ahora es muy privado friendly y con esto yo tengo esperanzas de que sí podemos hacer más cosas público-privado. Gracias. Bueno, están apareciendo, pero un bombazo de preguntas. Yo simplemente selecciono uno para darle la palabra a Miquel, pero de verdad que es una bomba de preguntas interesantíssimes. Dice, impartir educació ambiental, cursos i materials formatius, novetats de materials. Això no té res a veure amb el PRL, que no sé què vol dir, i estaria molt bé donar encís a tot això. Bueno, impartir educació ambiental, cursos i materials formatius en aquest sentit. Miquel, t'ho pregunto tu. Sí, jo diria, s'està treballant una nova llei de residus des de l'Agència de Residus de Catalunya, aquí a Catalunya, i al mateix temps, no fa ni 40 hores, s'ha portat al Parlament, des del govern d'Espanya, tota la nova llei del canvi climàtic i transició ecològica. Un dels punts que es treballen internament en aquests àmbits legislatius, normatius nous, serà el tema de sensibilització i educació. Vol dir que dintre les estructures curriculars que hem de fer, hem d'incorporar aquesta visió d'economia circular i al mateix temps d'educació ambiental. Nosaltres, a la Fundació, hem creat ja un àmbit d'actuació, una unitat de treball, que anem per les escoles, i les escoles també ens venen a visitar de com gestionem els recursos, tant del tèxtil com d'altres, i al mateix temps com inserim en la inserció social de les persones, per conscienciar, i amb el que es diuen els APS, a nivell amb instituts, estem fent acords de col·laboració. Vol dir que hem de fer un canvi de cultura quan sortim d'aquests espais de confinament, perquè el que ens trobem és un canvi cultural. I aquest canvi cultural passa per prendre una nova informació com el que estem treballant i al mateix temps ens trobarem ràpidament en processos normatius que ens produiran una sèrie de canvis tan grans que afectarà a totes les nostres gestions i a totes les nostres implantacions. Bueno, em sembla que ens queden 15 minutets i llavors jo us faig una nova pregunta i contesteu tots tres i potser, perquè les bombes, bueno, ara jo hauria de seleccionar-les, però vull dir, us faig una pregunta i tanqueu cada un de vosaltres si us sembla bé. Llavors, el Miquel parla d'un canvi cultural i ara a mi em surt una pregunta, que a veure si potser és massa abstracta, no ho sé, de dir, jo crec que estem passant a una cultura en la que s'ha de donar serveis més que productes, ¿vale?
I clar, jo ho entenc molt des del meu món, que és l'edificació, de dir, escolta, donem un servei d'estanquitat, no una finestra, no venem una finestra, o donem un servei de recuperació de l'aigua, no venem l'aigua, o donem un servei... O sigui, que passem de no venda, sinó de donar serveis. I llavors, no sé si és massa difícil la pregunta, però ara m'ha explicat el Miquel. Comencem com vulgueu. Howard, te veo muy activo. No, yo por lo que... por lo que entiendo un poco lo que... mi entenderé de lo que estás comentando, es que al final estamos cambiando desde, digamos, una forma de trabajar, incluso de ver la propiedad privada, ¿no? Estamos yendo de una situación, digamos, vertical, ¿no? A unos sistemas colaborativos, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque primero quita jerarquías y egos, ¿no? Al final, si tenemos un sistema top-down, quien decide arriba, luego transmite lo que tiene que hacer cada uno y punto, ¿no? Y, como dices tú, orientado a capitalismo tradicional, vender un producto, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Que al final la colaboración en este producto, por lo menos en nuestro área, en nuestro sector, ya no vale diseñar un producto y rezar que mis usuarios, el trabajador de oficina o quien viene a alquilar un piso, luego lo acepte o no, sino hay una democracia absoluta del usuario, ¿no? Y un ejemplo, por ejemplo, es que cuando tú hablas con empresas sobre reubicaciones, la mayoría de empresas ahora dentro del comité de reubicación hay 1 o 2 personas muy juniors de la organización. Es decir, alguien que a lo mejor lleva 1 año en la organización y su opinión vale igual que la directora general, ¿no? Entonces ahí estamos viendo esta democratización, digamos, de decisiones de qué quiero, ¿no? Y tanto nosotros como sector público y Miquel también, tenemos que poder escuchar esto, ¿no? Y luego el otro tema que abre un poco el ser proveedor de servicios es que este conocimiento, como yo dije antes, pues me es más fácil difundir. Si no estoy vendiendo un producto, aunque no me compres el producto, mi conocimiento puedo compartir y puedo, digamos, difundir. Entonces ahí, entre Miquel, entre Dolores, entre nosotros, el sector privado, ¿no? Pues oye, nos facilita mucho compartir nuestras ideas y hacia dónde queremos ir, que con estructuras verticales no funciona. No sé si responde a tu duda. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Howard. Yo antes ya lo comentaba, yo estoy pidiendo ayuda al privado para que colabore con nosotros. O sea, de hecho, en todos nuestros trabajos lo primero que hacemos es contactar con los promotores. No podemos vivir al margen porque, como he dicho antes, es la ciudad que se transforma. No es la ciudad que cambia de aceras y amplía o cambia una sección, sino que es una ciudad que ha de aportar nuevos servicios a todo el ámbito que se promueve. Por lo tanto, la urbanización es entera, de arriba abajo y nueva, y necesitamos la colaboración para trabajar coordinadamente. El tema del agua es un exponente, también lo es el de la recogida de residuos, y hay muchos otros en que necesitamos esa colaboración. El ayuntamiento, en definitiva, ya por definición, es un servicio. Lo que tenemos que hacer es mejorar ese servicio al ciudadano y hacer que el espacio que urbanicemos atienda al cambio climático, que mejore las condiciones de ese espacio para poder hacer frente a todos esos cambios de temperatura que ya están llegando y que nos esperan, y por tanto la urbanización ha de modificarse claramente y tiene que ir en la línea de aumentar al máximo el verde, de captar el agua al máximo y retenerla en la urbanización, y para eso necesitamos efectivamente tanto la economía circular como la colaboración del privado para que lo hagamos juntos, para que
no reciclemos residuos por separado, o para que pues esa comunidad de esfuerzos hace que se mejore muchísimo el tanto por ciento de residuos recuperados. Gracias, Dolors. ¿Miquel? Sí, yo solo quería recordar que 3 semanas antes de iniciar el proceso de la emergencia sanitaria ya habíamos declarado una emergencia climática y sigue estando ahí. O sea, Sí. no podemos obviar de que la situación que tenemos hay que seguir cumpliendo los objetivos que ya empezábamos a tener definidos y que al mismo tiempo hemos de poner todavía más intención, más dirección, más diálogo y más implicación, porque si no ya nos hemos dado cuenta los impactos que tenemos en los días que estamos viviendo en estos momentos. Bueno, no sé si habéis visto que un dibujo que corre por las redes, que hay como 3 olas, una que es el coronavirus, la otra que es los interrogantes económicos que van a generar el coronavirus, y la tercera el cambio climático, cada una más grande. No sé si lo habéis visto. Bueno, yo no sé si cerraría aquí. Yo creo que, yo creo que para conseguir sostenibilidad, para conseguir respeto por el medio ambiente, para conseguir la economía circular, creo que hace falta, es urgente la colaboración público-privada. Yo voy leyendo temas de aquí al lado, bueno, en el chat, que hablan que las normativas no nos lo permiten, ¿sabes? O sea, como que realmente yo creo que las cosas están cambiando tan rápidamente que si no hay esta interacción y casi confianza, y a lo mejor es muy naif lo que digo, ¿no? Pues yo creo que es que nos vamos a quedar como piedras, que no vamos a poder, no vamos a poder ofrecer nada de lo que realmente se nos pide a cada uno como profesionales. Esta es mi visión. No sé, Isabel, si hay que cerrar de alguna manera o podemos seguir hablando hasta las... Hombre, si hay alguna pregunta más que queráis contestar, veo que todavía había alguna más, como veáis. Sí, Isabel, tú que eres más objetiva, lanza una. Oye, a mí me gusta mucho el tema del co-living, que genera mucha polémica. Y, pues hablar los 3 del co-living. Empieza tú, porque me parece que provoca como que es inviable, dice, ¿no? Es el de modelos nuevos que chocan, ¿es este? Esos que se alquilan. Bueno, pregunta si es mejor reutilizar viviendas que ya existen en vez de, ¿no? Me entiendo que... En vez de crear pisos nuevos. Sí, en vez de crear pisos nuevos. Bueno, todo depende del ámbito en que se encuentren. Evidentemente está muy bien rehabilitar o aprovechar viviendas que ya existen, pero también es verdad que hay ámbitos, por lo menos desde mi rincón, los ámbitos que están en transformación, es necesario que hagamos edificios de realojo porque estamos cambiando a la gente de sitio, entonces tenemos que hacer vivienda, y dentro de ese ámbito entra el co-living, que es un modelo de vida, ¿no? De compartir espacios y de vivir en menos trozo la parte más privada y compartir la menos privada entre todos los habitantes del edificio. Y creo que no son incompatibles las dos opciones. Una es evidente que es lógica que se haga, que ya se alquilen viviendas que ya existen, pero por otro lado es necesario construir nuevas viviendas porque en los ámbitos que transformamos desaparecen las antiguas, hay que realojar a la gente y la cambiamos de sitio al que tiene derechos en el ámbito en donde estaba a seguir viviendo, ¿no? Y entonces es necesario construir de nuevo y ahí entra esa opción, ¿no? Miguel, tú que hablas, que tratas con bueno, personas con gran vulnerabilidad, ¿cómo ves lo del co-living? ¿Tú lo ves desde una tenemos una ciudad donde creo que viven más de 135.000 personas mayores de 65 o 60 años solas. Necesitamos cohabitarnos y necesitamos cuidarnos en una ética del cuidado en la última etapa de la vida y que las ciudades sean al mismo tiempo acompañantes de nuestras vidas. Hemos visto el impacto que ha tenido el coronavirus, está teniendo todavía en las residencias de gente mayor,
Y esto nos obliga a plantear también qué tipo de convivencia, qué tipo de hábitat deben tener este entorno para las personas que vamos avanzando en edad y llegamos en un momento que desde la solitud y desde el impacto de las necesidades hemos de aprender a convivir en espacios nuevos. Y aquí tiene que haber propuestas rápidas, con un planteamiento asequible y al mismo tiempo facilitando que no haya una especulación como lo que tenemos. Howard, no sé si se ha ido. Howard. Sí, no, sigo aquí. Ahora, ¿cómo ves a la gente? Bueno, tú has hablado de coworking. Bueno, no, habla de co-living, porque también has hablado lo de coworking y los nuevos espacios de trabajo a raíz del confinamiento, que también ha sido muy interesante. Sí, no, yo que co-living tampoco debemos quizás enfocarnos tanto en el co-living de moda de alto coste de centro ciudad, que al final tiene una incidencia muy pequeña, ¿no?, en la población y los problemas que tenemos ahora, sino un poco cómo lo vemos nosotros. Primero, hay una clara tendencia en este mundo colaborativo de no propiedad, ¿no? Es decir, muchos jóvenes no piensan comprarse un coche, sino usar uno compartido por horas, o que sea los bicings, no me compro una bici, y los pisos no son diferentes. Entonces hay una tendencia quizás de la dura propiedad de toda la vida y aspirar a la vivienda a, digamos, un uso de la vivienda como un servicio, ¿no? Y también hacia comunidades gestionadas, ¿no? Miquel lo ha tocado un poco, es decir, la gente mayor, y yo creo en todos los sectores, ¿no? Hay diferentes combinaciones para quizás ajustar esto, pero una comunidad gestionada, es decir, donde alquilo, lo utilizo en esta fase de mi vida y alguien lo gestiona, sea de forma pública o privado. ¿Cuáles son los problemas ahí? Primero, que no crea precariedad a largo plazo, ¿no? El compro y pago mi piso y así para la jubilación solo tengo los gastos de luz, es importante, ¿no? Que no sea un producto de alto coste si estás alquilando o pagando por uso el resto de tu vida, ¿no? Y luego también afrontar la gran cuestión, sea vivienda de protección o asequible, es decir, me da igual el régimen hasta cierto punto, faltan viviendas para una parte de la población de una forma sangrante. Entonces ahí lo que estamos explorando, y Madrid de hecho lanzó la semana pasada, la fórmula de cesiones, ¿no?, de derecho de superficie a 35, 50, 90 años, ¿no? Si nos permitimos que el sector privado no compre el suelo, sino los ayuntamientos lo ceden y se le devuelve a ellos al final del proceso, conjuntamente diseñamos y construimos producto que abarca todo esto, co-living, residencias de mayores, se habla de las bondades de mezclar mayores y jóvenes, es bueno para ambos, ¿no? Entonces hay comunidades gestionadas mixtas, ¿no? Pero tiene que ir por ahí, porque el co-living al final lo que hablamos son el co-living carito de centro de Barcelona para extranjeros, y a lo mejor estamos hablando de 400 o 800 unidades. El problema es de decenas de miles de unidades, ¿no? Entonces ahí sí, busquemos una fórmula que no sea la propiedad tradicional, que da pie a este pago por uso, pero que no sea un pago de uso de lujo, sino algo aplicable a mayor parte de la población. Yo creo que tienen que ir los esfuerzos por ahí. Muy interesante. Estás lanzando un tema que también lo encuentro plenamente de economía circular, que es el derecho de superficies, que yo creo que pues las cosas pueden volver a retornar. Un edificio, mira lo que nos está pasando en toda la Costa Brava, que hay montones de edificios que son obsoletos y que no se sabe hacer, no se puede hacer nada con ellos, pues porque están con unas divisiones horizontales brutales y por tanto estamos absolutamente congelados. O sea que, no sé, Sí. es otro tema súper interesante. Yo creo que ya estamos
a punto de cerrar. No sé, yo, por mí, yo supongo que tenéis muchas ganas de hablar, yo también, de preguntar. Pero yo creo que lo tendríamos que cerrar aquí. Yo digo muchísimas gracias a la asociación por organizar este como contexto más de conocimiento que de practicidad, ¿no? Que yo creo que las dos vertientes son importantes. Y bueno, seguiremos, ¿no? Isabel, tú cierras y cierro yo. Ya vamos cerrando a las dos a la vez, no te preocupes. Bueno, hemos empezat en català, doncs tanquem ja la sessió d'avui, esperem que us hagi agradat molt. Us recordem que tenim els següents webinars de sostenibilitats pel mes de juny i el mes de juliol, que ja rebreu informació si ho veieu interessant. I des d'aquí podeu continuar el diàleg participant en les comissions que té la Teresa. Si algú més vol participar en la seva comissió d'Empresa i Medi Ambient, els animem a tothom perquè és molt interessant els projectes que està llançant i totes les coses en què podem seguir col·laborant. Gràcies, Isabel. Gracias, Dolors, Howard y Miquel. A ti. Gracias a todos los asistentes. A vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Molt de gust. Molt de gust. Gràcies. Hasta luego. Adéu.